necesita para hoy volver a estar arriba. Mira, eres tú, artífice de mi caída. Vuelvo a ti. Ven, 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 yo soy aquel que decidió convertirse en su propio Dios. Forjó el amor en su interior y de ahí lo repartió a todo el mundo con honor, vistiendo los trajes del dolor. Jamás me rendí ni me rendiré, no me asombré ni debutó Kinjiki. So freaky, Aniki, del rap el Jinjuriki. Voy rompiendo el sello con el modo docente. En un consejo, sujeta la vida por el cuello y quítale hasta el último peso a quien ames tu respeto. Que el tiempo no vuelve, tampoco tiene precio, así que no seas tan necio. So you wanna be hardcore with your hat to the back, talking about the Ven, yo soy lo que tu mente necesita para hoy volver a estar arriba. Mira, eres tú, artífice de mi caída. Vuelvo a ti. Así lo veo, es que te quiero más que el ego. Yeah. Ven, yo soy lo que tu mente necesita para hoy volver a estar arriba. Mira, eres tú, artífice de mi caída. Vuelvo a ti. Mira, eres tú, Ya, estamos bien. de mi caída. Muy buenas noches, soy Camila Aburto, presidenta de Impulso ONG, y quiero darle la bienvenida en primer lugar a todos quienes hoy están conectados en las diferentes redes sociales de Impulso ONG, que son Facebook e Instagram, pero sobre todo darle una tremenda bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar a Camila Garrido, activista de la Coordinadora Identidad de la Ciudad de Osorno. ¿Cómo estás, Camila? Hola, buenas noches. Y tenemos a Miguel Ángel Maldonado, coordinador del movimiento gay, de gays, lesbianas, trans y heterosexuales Mogalet de Puerto Montt. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, aquí llegando de la pega hace un rato atrás, listo para empezar a conversar con los compañeros. Gracias. Y Oscar Lascano, cofundador de Cola Consciente de Viña del Mar, o de Valparaíso. Viña Valparaíso, somos... ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Camila? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muchas gracias a los tres por aceptar la invitación a participar de este conversatorio que se llama Disidencia Sexual en el proceso constituyente. Así que agradecida por aceptar, por el llamado que se hizo. Bueno, la realidad de la diversidad sexual o la comunidad LGBTIQ+, ha sido compleja y dolorosa. En los últimos meses de este año, como han habido diferentes agresiones, como por ejemplo, en agresión a un joven gay atacado por 5 personas, a una pareja gay por su orientación sexual parte de un guardia de supermercado, el doble homicidio en la cisterna y entre otros tantos casos de ataques lesbofóbicos, transfóbicos, homofóbicos y en realidad todo lo que, entre comillas, escape del espectro de la heteronorma y entre otros. Pareciera que por más que exista la organización y la visibilización, no hay como una disminución sustancial en el número de estos ataques que son visibles y conocidos a la luz, ya sea por los medios de comunicación tradicionales o las redes sociales. Quizás cuántos casos más hay que nosotros a lo mejor no conocemos. Por lo mismo le pregunto a ustedes, y queda la pregunta abierta para que me puedan responder, ¿cuáles son las leyes que realmente protegen o cuáles son los derechos que realmente están asegurados en la Constitución para la comunidad LGBTIQ+? La Constitución actual de la dictadura que tenemos. No sé quién quiere partir. ¿Camila? Bueno, estuve viendo este tema, estuvimos conversando este tema igual nosotros como coordinadora y cuando comenzó todo este debate con la Constitución y durante todo este tiempo. Resulta que en sí la Constitución que tiene nuestro país no tiene ningún apartado específico que hable de no discriminación en ningún área. Para comenzar, existen muy pocos países en el mundo, igual en realidad, que en sus cartas magnas o en sus estatutos
prohíben la no discriminación, y esto es algo que realmente sorprende, como que no está establecido como un derecho constitucional, ¿ya? Entonces realmente no hay algo en sí que proteja realmente a la comunidad en la Constitución. Luego se han tratado de crear ciertas leyes como para intentar proteger, pero no hay algo avalado en nuestra Carta Magna. ¿Los chicos? Comparto lo que dices, Camila. Si vemos la Constitución dentro de lo que está allí explícito, no hay como un apartado, no hay una ley, no hay un artículo que diga, que hable sobre la no discriminación para las personas del LGBTIQ+. Y eh, mm, eso otra vez se empiezan a crear ciertas estructuras de poder que van a permitir eventualmente muchos hechos lamentables que ocurren en contra de la comunidad de la diversidad de las disidencias sexuales, sexogenéricas, como los casos de más de 62 violaciones de derechos humanos que hubo hasta principios de este año, que, claro, es un número que uno dice ya, son 62 de los que se saben, como decías tú, Camilo, al principio. Vaya uno a saber cuántos de esos más no han sido comentados, denunciados, por temor, por vergüenza, por reproches sociales, familiares, etcétera. Eh, y yo creo que ahí es una tremenda necesidad de visibilizarnos en la Constitución, porque hasta hoy no hay una cosa social de que se invita a que estemos dentro de espacios no discriminativos, pero si es que no hay un sustento que diga esto debiese ser así, más allá de algo moral, porque uno también puede pensar como en una cosa como más etérea, del deber ser, pero muchas instituciones que están muy jerarquizadas no ven esa moral, tienen su propia moral, si es que lo podemos llamar como tal, y cometen y transgreden constantemente los derechos de gays, lesbianas, trans, intersexuales y de toda la comunidad queer. No encontramos un hecho concreto en la Constitución. Lo único que asegura la Constitución es que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero con todo lo que ha pasado últimamente, realmente uno se entra a cuestionar, ¿esto es así realmente? ¿Somos realmente todos iguales ante la ley? Sí, bueno, yo también me sitúo como en un contexto histórico en el cual es escrita la Constitución, fuera de que no fue una Constitución construida de forma vinculante con la sociedad. Saquemos esa obviedad. Hay un contexto histórico en el periodo del 80 en donde además el ser una persona LGBTIQ+, era penalizado, era considerado una patología, lo cual en ese contexto histórico en Chile, ser una persona homosexual, lesbiana o trans, entendamos que la población trans en ese momento tampoco estaba vista de esa forma. Se entendía como que las trans eran hombres vestidos de mujer en ese contexto, no había un reconocimiento a la identidad de género. Y bueno, y la homosexualidad seguía siendo vista desde una patologización y desde esta criminalización que estaba incluida dentro de lo jurídico. Y eso también nos resta dentro de ese contexto histórico del 80, en donde no somos vistos como seres ni como sujetos de derecho. Somos vistos como eso otro que está marginado, dentro de ese contexto histórico como que de alguna forma tiene que ser castigado. No somos vistos porque éramos una cosa que de alguna forma correspondía a una herejía dentro del cristianismo, que era considerado como algo delictual el que yo me vincule con otro hombre. Entonces, desde allí, cuando se construye esta constitución, nosotros no existíamos dentro del panorama jurídico, político, social, cultural. Seguíamos siendo eso otro que estaba en lo clandestino, en la marginación. Ahora, en el 2020, si bien seguimos siendo todo eso, en menor escala,
se han ido construyendo en el proceso de los años 90 y en relación a los referentes y referentas que levantaron los diferentes movimientos LGBTIQ+, por la liberación del movimiento, llevándonos a hoy día justamente a conseguir leyes que de alguna forma resguarden, digo de alguna forma porque la ley antidiscriminación sigue siendo una precaria ley que de alguna forma tipificar el delito de discriminación, pero aún así digo de alguna forma de la Carta Magna sigue siendo nuestras identidades no están reconocidas como tal. Y como decía Camila, si bien se habla de igualdad entre hombres y mujeres, que tampoco lo menciona de esa forma, sino que habla de esta igualdad, de que todos los que nacen en Chile nacemos en igualdad de derechos, podemos reconocer nosotros mismos que eso es una irrealidad, porque han tenido que pasar procesos bastante largos para que se consigan estas leyes que de alguna forma logren marcar hitos hacia la comunidad LGBTIQ+. Entonces, claramente dentro de esta constitución que lleva muchas décadas en nuestro país, siendo la base de cómo se construye, está construida también desde un moralismo, desde una norma social heterocentrista, en donde lo LGBT no estaba siendo considerado como parte de una sociedad. Éramos vistos como algo ajeno a una construcción de progreso o de sociedad en sí. Por lo mismo, yo creo, y bajo lo que ustedes dijeron, ¿cuáles son las expectativas en este futuro proceso constituyente que tienen desde ustedes mismos, desde sus organizaciones? ¿Qué es lo que esperamos nosotros para esta nueva constitución? Siento que de entrada, bueno, que gane la apruebo y convención constitucional, así que partir desde allí, y desde allí participación fuerte, constante, y que se abra caminos, o reivindique los caminos que se nos han derrocado, se han omitido en nuestro desarrollo como comunidad. Yo creo que eso es un tremendo punto de partida, el mostrarnos presentes y hacer campaña en elegir, por ejemplo, a alguien que sea de la comunidad en el proceso dentro de las personas constituyentes. Yo creo que eso va a ser fundamental. Ahí tendremos que empezar a ver desde dónde saldría esa persona, porque también es otro proceso. Cuando hablamos de disidencias, es un paraguas bien grande. No es que exista una única forma de ser disidencia o diversidad, sino que es algo que engloba tantas realidades. Elegir, por ejemplo, a alguien que sea de la comunidad en el proceso y que esas mismas realidades van tomando distintos matices a lo largo de todo el territorio nacional. Ahí tendremos que entonces ver cómo vamos a poder a esa persona, porque también es otro tomar proceso. Todas nuestras disidencias, es un paraguas de sur a norte, para poder encontrar una única forma de ser disidencia o diversidad. Yo creo que es algo que engloba tantas realidades. Pienso yo que dentro de las personas que salgan dentro de y que esas mismas realidades van tomando, debería haber alguien que represente algo, por lo menos entonces cómo vamos a poder dentro norte tomar todas nuestras hablamos, porque yo creo que también el volver a la participación del norte local es muy importante para poder encontrar una, no verlo como algo tan centralizado como lo que ha pasado hasta ahora, sino que descentralizar la política. Y desde allí comenzar a recopilar cuáles son las distintas inquietudes que van surgiendo a lo largo del debería haber alguien que represente. Ojalá pudiésemos retomar la mirada de los cabildos, cabildos de las diversidades, de disidencias, del norte local, y también de cómo las se van relacionando, no verlo como algo tan centralizado, espacio con otros, sino que descentralizar segmentos o sectores de la política. Y desde allí comenzar a finalmente no es que estemos cuáles son las una brújula, en una burbuja, encerrándonos en nuestra diversidad, retomar compartimos con las personas nuestras inquietudes, atraviesan el área de la salud pública o la salud en general, atraviesan el área de la educación, los derechos de seguridad social, atraviesan todas las matices, segmentos o sectores de la política. Creo que yo apunto o espero que en el proceso constituyente que va a ser así, podamos tener
una mirada interdisciplinaria, transdisciplinaria en cómo atraviesan, quisiéramos que fuese, o la salud en general. Yo apunto exactamente como nosotros como Pola Derechos y Seguridad Social, a una pluralismo de miradas, de perspectivas. No sé qué más, Miguel. Sí, sí, bueno, en este proceso constituyente creo que tenemos la posibilidad como primer hito participar. O sea, creo que eso es como fundamental en la discusión, el poder generar el levantamiento de demandas de la comunidad LGBTIQ+, que queramos o no, y bueno, yo aquí soy un poco más crítico. Creo que hay un discurso que se levantó durante todo el proceso de los movimientos del estallido social, desde el 18 de octubre del año pasado a la fecha, en donde se habla justamente de que este levantamiento de nueva constitución no se levanta desde los partidos políticos, se levanta justamente desde la ciudadanía que comienza a reclamar un cambio necesario y profundo en nuestro país. Yo te diría, en algunos sectores, quizás fuera de lo central, en las comunas y regiones más del norte y más del sur, todavía existe mucho pudor dentro de la disidencia el poder llegar a estos diferentes espacios para poder debatir respecto a nuestras realidades. Y bueno, en el mismo proceso ocurre esta situación donde el partidismo comienza también a utilizar este poder de las cúpulas para poder apropiarse de una demanda que surge desde la sociedad civil. Y ahí es que es donde justamente hoy nosotros nos comenzamos a cuestionar, al menos desde nuestro territorio, el cómo nosotros vamos a poder ser parte de este proceso. Si bien dentro de las cuotas de género y los escaños reservados para los pueblos originarios, nada nos garantiza a la comunidad LGBTIQ+, que podamos ser parte de este proceso constituyente, fuera de lo que históricamente se nos ha planteado, que es el poder ir a votar. Creemos hoy día que es mucho más necesario que el votar. O sea, esa idea de que el votar es súper decididor en los cambios del país o en la administración del país, sí, ok, pero nos han convencido por mucho tiempo, por décadas, que ese es nuestro rol dentro de la política. Y desde allí es que nosotros hemos quedado fuera nuevamente, marginados, y que esto vuelve a convertirse en un síntoma de discriminación institucionalizada donde nosotros no somos parte. Si bien hoy día podemos ver compañeras y compañeros que de alguna forma levantan voces, nada nos asegura que tengamos representación dentro del proceso constituyente. Y a mí me daría, no sé, creo, no sé si estoy siendo un poco optimista, que sería ideal que pudiéramos tener voces LGBTIQ más en el proceso constituyente que puedan levantar justamente estas demandas. Pero probablemente vamos a tener que conformarnos con que aliadas, voy a decir aliadas, no voy a decir aliados, porque los hombres muchas veces tienen más dificultad para poder empatizar con nuestras demandas, pero sí creo que pueden haber voces aliadas que van a poder de alguna forma levantar esto. Ahora, quisiera que no fuera así. Quisiera que pudieran haber representantes de la diversidad sexual dentro de estos espacios para poder generar esta discusión, porque claramente somos nosotros quienes vivenciamos esta discriminación latente, constante en nuestras vidas. Y es por eso mismo que somos las mejores voces para poder expresar aquello que requerimos que se incorpore dentro de un proceso constitucional que dé reconocimiento a nuestras identidades. Creo que el poco poder que tiene el Instituto de Derechos Humanos en la actualidad para garantizar ciertas demandas, como el principio de igualdad y no discriminación, puede ser uno de los elementos importantes o de las instituciones importantes que tomen poder dentro de esta Carta Magna.
tenemos muchos ministerios que de alguna forma tratan de involucrarse, pero finalmente cuando nosotros escuchamos esas voces de quienes están en esos cargos, constantemente repiten estos términos LGBT-fóbicos y que nosotros lo percibimos, lo sentimos, y eso finalmente nos aleja de esta institucionalidad y nos sigue manteniendo desde un bloque que nos aparta. Ahora, quizás nuestra vereda aún no sea estar dentro de la institucionalidad. De hecho, actualmente solamente hay 4 personas LGBT dentro de cargos públicos en la agenda pública. Mayoritariamente son concejales. Entonces, eso nos muestra que el heterocentrismo no lo logra ver porque efectivamente nos responde de que los cargos políticos son escogidos por voto popular. Nuestra realidad es que nos cuesta mucho llegar a ese lugar por toda la historia que cargamos de marginación y de estigmatización. Tiro la pelota para otra persona. Comparto en gran medida lo que dice Oscar y lo que dice Miguel con respecto, porque la pregunta era, ¿qué esperamos de este proceso constituyente y qué esperamos de la Constitución, si no me equivoco, ¿cierto, Cami? Ok. ¿Qué esperamos del proceso constituyente? Al igual que lo que dijo Oscar, esperamos participar, esperamos ser partícipes, y yo encuentro que algo que mencionó Miguel, que es súper importante, se discutió mucho el tema de la paridad, hombres, mujeres y los escaños reservados, pero realmente, ¿existe algo que realmente asegure nuestra participación? Creo que también podemos apuntar, aún queda tiempo para llegar a ese proceso, que podamos trabajar en esa forma. Yo creo que las agrupaciones que representan a las disidencias sexuales deben trabajar unidas y no separadas, tienen que tratar de apuntar a un mismo fin, tratar de levantar en conjunto a candidatos. Si estuviéramos en un lugar utópico donde la realidad fuera que no hay discriminación, donde no tenemos que asegurar los cupos, se repartiría equitativamente en esta convención constituyente a las personas. O sea, tendríamos un grupo representativo de comunidades indígenas, de mujeres, de personas con situación de discapacidad, por ejemplo, que son personas que tienen que participar, o personas que saben o están súper especializadas en temas de constitución, personas ambientalistas, y tenemos que apuntar a que cuando se apruebe y haya convención constituyente, que eso es lo que esperamos, todas las personas en este país estén representadas. Y creo que no tenemos que tratar de esperar a que una aliada nos ayude. Lo ideal sería que nos moviéramos de tal forma que sacáramos la voz y lográramos hacer que alguien nos represente, que no estén pidiendo una consultoría a una organización LGBT para que nos traten de representar, porque tenemos voz. Eso es lo importante en este proceso, hacer sentir nuestra voz y asegurar que en esta nueva constitución se diga que está prohibida la discriminación por sexo, por raza, por identidad de género, por expresión de género, por edad, por lo que tú creas. Creo que eso hay que tratar de asegurar en esta nueva constitución, que quede escrito como derecho constitucional eso, y además de un montón de otras cosas de las cuales podríamos hablar que están al debe en nuestra constitución. Nuestra constitución en algunas partes es muy amplia. Por ejemplo, hablan de la familia como el núcleo, pero no define a la familia. Entonces, finalmente, cuando se entra a legislar, las personas que legislan tienen su propio concepto muchas veces y finalmente legislan en base a sus propios conceptos. Pero hay que tratar de que nuestra constitución pueda representar a todos y que todos podamos participar por igual, no esperar a que alguien nos represente. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con una relación a lo que ustedes estaban mencionando acerca de cuáles creen que son las demandas más relevantes que deben ir plasmadas, supongamos, en esta nueva constitución, de que el 25 de octubre gane el apruebo y que tengamos que elaborar esta constitución con convención constitucional. ¿Cuáles creen eso? ¿Cuáles creen ustedes que son las demandas más relevantes que deben quedar plasmadas en esta constitución? No sé quién quiere comenzar. ¿Oscar? Pensamos que dentro de las demandas más relevantes está lo que ya se ha mencionado, que es la no discriminación. Eso como base. No vernos como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes de segunda clase, sino vernos tan
parte de la comunidad, ¿qué es lo que somos? No estamos, si bien hay una tendencia histórica a mirar a la diversidad y a las disidencias sexuales como marginales, como minorías, es una mirada que ya debe irse erradicando. Y eso debería quedar por escrito en la Constitución, la no discriminación. Y desde allí se van desencadenando y se van desenvolviendo muchos otros derechos que van más allá de lo que muchas veces se menciona como el matrimonio igualitario. Y claro, uno podría pensar efectivamente, si es que dos personas independientes de sexo, género, se quieren casar, que lo hagan. Pero nuestras demandas van más allá. Nuestras demandas van por un trato justo, cuya base es la no discriminación, por por ejemplo, una ley em, interdisciplinaria para la gente trans, que parte de la no discriminación, por una educación no sexista, que parte de la no discriminación. Desde allí, desde esa base, si no está, me parece que todo lo que quisiéramos ir construyendo hacia arriba, hacia los costados, va a ser muy complejo, porque todo va a poder tomarse, como decía aquí Camila, todo va a prestarse a interpretaciones, a lo que quienes estén legislando van a querer pensar en referente a lo que se tiene por escrito. ¿Qué es lo que pasa hasta ahora? Uno podría decir, ah, ya, está, como dice Camila, la descripción de lo que es, como, o sea, el concepto de familia. Pero también es una familia que se presta a un entendimiento heteronormado, una familia conformada por un hombre, una mujer e hijos, pero hay otras formas de familia. Y una vez que no, o sea, mientras no mantengamos una mirada abierta a la diversidad, al respeto, es muy difícil que todo el resto social e individual se pueda ir construyendo. Para mí, esa es la base, la no discriminación. Camila. Lo que pasa es que terminé de hablar delante con este mismo punto, entonces yo encuentro que sí, que realmente la base y lo que hay que esperar en esta nueva constitución es, comparto todo lo que dice Oscar, es que quede estipulado que no se permite la discriminación por sexo, identidad de género, expresión de género, que se estipulen estas cosas. También el tema de la educación, creo que apuntar a... Lo que pasa es que también Miguel dijo delante, en el contexto en que se escribió la constitución que tenemos hoy en día, estaba patologizada la homosexualidad o la transexualidad. Entonces, nunca se nos consideró desde esa base. ¿Ya? Entonces, desde ahí hay que empezar. Hay que empezar, no esperemos a que se creen nuevas leyes o a esto que dicen, no, vamos a reformar para poder cambiar algo. En realidad hay que volver a escribirlo con la consideración de todos. Y la base es que esté escrita la no discriminación. Creo que ahí es donde hay que apuntar, al igual que la educación no sexista. Miguel. Sí, bueno, yo agregaría, además de este principio de igualdad y no discriminación, también lo mencioné anteriormente, que hoy el Instituto de Derechos Humanos es una institución que carece de facultades para poder operar de mejor forma. Creo que hay otros temas también, como la familia, efectivamente, que se mencionó, que aparece dentro de los primeros artículos de la Constitución como la principal institución de la sociedad. Pero efectivamente es una institución que está vista desde un modelo heteronormativo, en donde no se reconoce a la diversidad de familias. Creo que eso también resulta ser importante a discutir. Si bien yo no soy ni me interesa mucho el matrimonio igualitario hoy, en la actualidad, en junio de este año, para el mes del orgullo, se discutió justamente y se consideró anticonstitucional un reconocimiento de matrimonio igualitario y que ya ha ocurrido anteriormente este tipo de situaciones en nuestro país. Creo que el cambiar esta mirada, que esto es lo que le doy a favor en realidad al matrimonio igualitario, que como una ley que se reconozca,
que tiene que surgir desde la Constitución un reconocimiento a la pluralidad de familias. Efectivamente, desde allí, este reconocimiento no, nos va a cambiar la jerarquización que existe hoy sobre el modelo heterosexista, porque efectivamente hoy este modelo de familia pone a la familia heterosexual por sobre las otras relaciones vinculares. Y eso es algo que justamente puede cambiar la lógica o la dinámica cultural que tenemos en nuestro país. Pero hay algo que lo estábamos discutiendo justo antes de empezar la transmisión, que tiene que ver justamente con esta separación de la Iglesia y el Estado. Si tenemos hoy día en el Congreso personas que todavía sacan la Biblia para decir y amenazar de que la Constitución la van a poder cambiar, pero no la Biblia, creo que allí se cae justamente en esta estructura nuevamente cristiana en donde se nos excluye, porque efectivamente no podemos dejar de lado toda esta historia que de alguna forma nos persigue. Y que, claro, para poder generar esta eliminación de estigmas sociales que traemos a cuesta, tenemos que reconocer de dónde vienen. Y cuando en el Congreso vemos justamente, lo presencié, lo vi cuando se discutía la ley de identidad de género, cómo grupos religiosos trataban de obstruir la votación. Eso justamente muestra que de alguna forma se sigue validando un discurso de odio que se sigue sustentando este negacionismo a otras realidades. Y es ahí donde no hemos logrado del todo separar estas dos instituciones, sabiendo la Iglesia del Estado, que de alguna forma siguen siendo dos elementos que no se han logrado separar del todo. Como lo mencionábamos, lo conversábamos con Camila y con Óscar al principio, de alguna forma esto ya se ha ido erradicando, se ha ido transformando, pero algunos o algunas podemos seguir viendo que eso sigue arraigado, sigue de alguna forma solapada dentro de la estructura de nuestro país. Y efectivamente, si en la Constitución no se incorpora esta diferenciación, vamos a tener que seguir aguantando discursos en donde se nos cuestiona, donde se nos agrede verbal y psicológicamente por quienes somos. Si nos vamos a sectores rurales, las personas LGBTIQ+, tienen un índice se les daña bastante la salud mental justamente por este tipo de discurso. Y es ahí justamente donde surgen estas consignas que dicen: con mis hijos no te metas, Estado, como esta idea de temor de que el Estado de alguna forma quiere robar a los niños y la dictadura gay, que de alguna forma vamos a ir prácticamente a robar los niños y a convertirlos en LGBT. Se sigue utilizando mucho este discurso de temor demonizado hacia nuestras identidades. Entonces, creo que se debe consagrar justamente este principio de igualdad y no discriminación, pero a la vez también lograr separar a la Iglesia de los deberes del Estado. Yo iba a mencionar lo mismo, acordándome de esa discusión de identidad de género cuando fue no me acuerdo cómo se llamaba la señora de con mis hijos no se metan, y pareciera que no pasó hace tanto, Marcela, ¿cierto? Marcela Aranda. Claro. Pareciera que no pasó hace tanto, o sea, en realidad ha pasado harto tiempo, pero no hace mucho supimos que se rechazó el proyecto de ley que establecía las normas generales de materia de educación sexual, afectiva, sexual y de género para los establecimientos educacionales. Entonces, tenemos un lado que nos dice que van a reformar, que no pueden esperar 2 años, pero siguen rechazando proyectos que son la base de la sociedad, que es la educación. No sé qué opinan acerca de eso. Ahí voy a tirar la pelota, no sé. Alguien los trae los micrófonos. ¿Quién? ¿Camila? Cerrar. Ya, yo.
Uno pensaría que con proyectos de ley así podría dar un tremendo paso. Se podría avanzar tanto. Yo, por ejemplo, hablo de mi experiencia. eh, Estudié dentro de la educación privada en el colegio y nunca se me habló al respecto. Nunca. Ni en creo que en biología algo se ha mencionado, pero desde términos muy, como tal, la materia, muy biologicista. Pero en cuanto a, desde el uso de métodos anticonceptivos, no recuerdo. Y, y ahí es cuando uno empieza a aprender desde mitos, desde lo que saben tus compañeros, compañeras, desde lo que puedes ver en el porno, y finalmente la educación sexual que uno puede haber tenido, o al menos en mi caso, no fue la óptima para nada. Y eso va generando un temor a la sexualidad, ver el placer como aberrante. Finalmente, lo que uno haga con su cuerpo es lo que uno hace con su cuerpo y uno no tiene por qué opinar frente a lo que hacen las demás personas en su intimidad. Y es ese temor lo que va generando que, con esta frase, como decía Miguel, con mis hijos no te metas, porque se piensa que a través de leyes así o de proyectos así, se va a enseñar a los niños y niñas que se masturben, que en lo personal encuentro que no tiene nada de malo, pero tampoco es que se esté incitando a, es permitir que tengamos conocimiento de las experiencias que nos permiten, por ejemplo, placer, cuáles son nuestros límites para poder decir, no, hasta aquí nomás llegamos, o si es que está otra situación, podemos seguir, y muchas otras situaciones que al día de hoy nos llevan a que gran parte de la población no tenga conocimiento de su propia experiencia como persona sexual, erótica. Eso trae muchísimas neurosis, muchísimas trancas, muchísimos conflictos, que no solamente se expresan en el área sexual, sino que se expresan en nuestras relaciones como individuos activos en la sociedad y trae más conflictos, como por ejemplo violaciones, abusos y otra lista muy grande más. Yo encuentro súper lamentable que no se haya aprobado. Porque, insisto, como dije al comienzo, creo que ahí se habría podido dar un avance tan importante en algo tan trascendental a nuestro desarrollo como personas, que ahí fue como una caída de la clase política súper, súper, otra más, y tan cerca de un proceso que es tan importante para nosotros, es súper, súper lamentable. Camila levantó su mano. Fue, fue un retroceso tremendo ver ese proyecto caer, con lo que costó que se levantara el proyecto de educación sexual integral. Y yo vi el debate, la verdad, y estuvimos analizándolo incluso, y fue sorprendente los discursos que tuvieron tanto los de izquierda como los de derecha en este debate, porque principalmente la razón que rechazó fue porque hablaba del derecho preferente de los padres a educar, pero en realidad el proyecto escrito dice que los padres siempre van a tener el derecho preferente a educar, o sea, nunca se estuvo transgrediendo. Y fue sorprendente ver las campañas del terror que hicieron algunos grupos, porque yo lo llamo realmente campañas del terror, o sea, yo quedé sorprendido con grupos pro familias heteronormativas que decían, no, a mi hijo le van a enseñar a ser gay. Y es como, no señora, se van a enseñar a ser gay, no señora, a su hija no le van a enseñar a ser bisexual ni nada por el estilo, pero sí le van a enseñar a respetar a las personas que lo son, les van a enseñar a entender sus sentimientos, les van a ese tipo de cosas. Y hablaban de que se iba a sexualizar a los niños, porque el proyecto también abarcaba desde la primera infancia, pero era tan importante este tema porque lo que buscaba el proyecto en la primera infancia, que era desde kinder hasta cuarto básico, era la prevención de abuso y la afectividad, reconocer sus sentimientos y todo ese tema. ¿Y cuán importante es el tema de la prevención del abuso sexual en los menores? Principalmente se dan en el núcleo o se dan con los cercanos.
¿Ok? Entonces, ¿aló? ¿Aló? Sí, se Es escucha. que pasó algo con la señal. Sí, es que No se sé. ha pegado, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, qué tan importante era eso? Enseñarle a los niños, nadie te puede tocar, tú tampoco puedes tocar, porque muchas veces se da en la primera infancia que los niños empiezan a conocer su cuerpo, se empiezan a mirar, e incluso se empiezan a preguntar qué tiene mi compañero. ¿Ok? Si yo soy así, ¿cómo es mi compañero? Y muchas veces se ha visto que los niños pequeños se miran entre ellos y nadie les explica. ¿Ok? Y en realidad el proyecto no buscaba sexualizar, pero algo que destacó en esta discusión fue un comentario que hizo un diputado Álvarez de Evópoli que fue abiertamente homofóbico. Y lo voy a citar porque lo tengo aquí. Y él dijo, aquí, lineamiento obligatorio para todos los establecimientos educacionales, públicos y particulares en concesionar ideas progresistas como el fomento por el respeto a la diversión, especialmente basado en el sexo, orientación sexual, identidad de género. O sea, él dijo, rechazo porque este proyecto promueve la no discriminación. Y quedamos así. ¿Qué está diciendo esta persona? ¿Cómo es posible que rechace por estas razones? Claro, él después sacó un tweet diciendo, lo siento, mi comentario realmente sonó súper homofóbico, pero ¿de qué sirve que pida disculpas ahora si el proyecto ya se rechazó? Lo que serviría es que él fuera y volviera a levantar el proyecto. Miguel. Sí. Bueno, yo creo que hay algo que siempre se repite en estas discusiones y que no es del 2020, viene desde del año 90, eh, que siempre sacan a juego con que se va a destruir la familia. Esa es como la frase cliché que escuchamos en las discusiones que tienen contexto con la población LGBT. La despatologización de la homosexualidad en los años 90 decía que si se despatologizaba íbamos a destruir la familia. La despenalización de la homosexualidad en el año 99 también hubieron representantes de ciertos sectores de derecha que decían que se iba a destruir la familia. Luego tenemos la ley antidiscriminación en el 2012, que fue un proyecto de ley que pasó casi 7 años dormida en el Congreso y que tuvimos que tener una muerte brutal y mediática para que pudiera ser considerada una ley de urgencia. La ley de identidad de género en el 2019 también mencionaban que íbamos a destruir la familia y que prácticamente íbamos a poder, los niños iban a poder hacerse cirugías antes de tener 18. Hay otra ley que no está relacionada con la población LGBT, pero que siempre la menciono y que tiene que ver con cuando se empieza a discutir el reconocimiento de los hijos que nacen fuera de la familia, que eran los hijos ilegítimos. Cuando se quería reconocer a los hijos que nacían fuera del matrimonio como hijos legítimos, también surgía ese discurso de que se iba a destruir la familia. Cuando se discutió el proyecto de ley del divorcio, también se mencionaba de que prácticamente se iba a destruir la familia. Entonces pareciera ser que esa institucionalidad vista como la familia, esta sagrada familia heterosexista, pasa a ser parte de las cartas del discurso o en defensa o para obstaculizar justamente las demandas que se levantan desde nuestra vereda. Y ahí es cuando justamente vemos que estos discursos que dicen rechazar para reformar son una falacia, es una mentira, porque hemos tenido que pasar décadas para ir consiguiendo leyes que de alguna forma nos resguarden. Una ley que pueda garantizar educación sexual integral a la población, yo te diría que para mí hubiese sido una forma de evitar muchos riesgos en mi vida. Prácticamente las personas LGBTI, cuando nos reconocemos como LGBT, no tenemos conocimiento, no más que lo heterosexista que nos enseñan, que tiene que ver con la prevención del embarazo, que tiene que ver con si es que te dejan decir en el colegio condón o usar un dildo para mostrar cómo se usan preservativos.
prácticamente cuando nos autodescubrimos o cuando nos descubrimos con otras personas, tenemos que exponernos a riesgos para saber sobre nuestra sexualidad o conocer cómo es el tener relaciones sexuales con alguien de nuestro mismo género. Y ahí es donde justamente nos situamos en una constante de riesgos que finalmente pasan la cuenta y que le han pasado la cuenta a muchas personas en las diferentes exposiciones en las que nos tenemos que situar para reconocer quiénes somos, descubrir nuestra identidad sexual. Entonces, efectivamente, una ley que pueda regular esto tiene que estar de alguna forma resguardada. Em, Dejarla como a una discusión, a un debate constante, si finalmente a la larga resulta ser riesgosa para otras nuevas generaciones que no van a tener la información. Si bien hoy día tenemos un mundo cibernético en el cual nos podemos meter y googlear y encontrar información, la que está ahí al acceso es mucho más riesgosa que la que nos podrían entregar en un establecimiento o en una discusión donde podamos responder nuestras dudas respecto a diferentes temas. Y bueno, prácticamente el porno sigue siendo el mecanismo de estudio de cómo son las relaciones sexuales. Y finalmente nos impregnamos o nos alimentamos de estas impresiones de cómo debiera ser un vínculo sexual basado en una fantasía que muchas veces está maquinada desde la dominación, desde la violencia, y que finalmente la vamos incorporando como algo normal. Entonces quitamos dentro de esa sexualidad lo afectivo, la responsabilidad afectiva, prácticamente vamos entendiendo la sexualidad de una forma menos, mucho más clandestina, un poco más under, y la vamos dejando un poco de lado con estas herramientas que debiéramos tener desde la infancia. Entonces, siempre hago la crítica de que hablar de preservativo a los 18 años es llegar tarde, porque ya hay adolescentes que ya han adquirido ITS y VIH por no tener el acceso a la información respecto a el autocuidado. Muchas gracias y finalmente quería preguntarles a ustedes cómo se asegura la representatividad en este proceso como producto final, o sea, ya elaborando la Constitución, lo que ustedes habían mencionado, pero ¿cómo creen ustedes que sería el mejor mecanismo para asegurar la representatividad considerando que existen una diversidad de organizaciones, que pareciera que no sé si existe algo unificado, pero eso, ¿cómo creen ustedes que podemos asegurar que exista una representatividad tal y que no sean al final los mismos de siempre los que decían? O sea, yo he visto en casos que, por ejemplo, los partidos políticos al momento de hacer campaña siempre colocan como dentro de las banderas de lucha la diversidad sexual, la disidencia sexual, pero al momento de poder legislar, pareciera que ya no se acuerdan. No sé, ¿quién quisiera para finalizar? ¿Oscar? El pinkwashing, el uso de las luchas LGBTIQ+ para hacer sentir a esa población que están siendo escuchadas y finalmente es solamente un uso mediático. ¿Cómo asegurar la representatividad? Tú preguntabas, Camila, si es que existe alguna, no me acuerdo cuál fue el concepto que utilizaste, como una entidad única. Yo creo que no. Siento que hay... Yo creo que si pudiera hacer como una de las propuestas, a lo mejor una identidad única, pero no necesariamente. Sería interesante, aún así yo lo veo difícil, porque creo un poco lo que hablaba antes, cuando hablamos de disidencias y diversidades, es un sombrero, es un paraguas, que busca aunar distintas realidades. Y las realidades son tan diversas, son tan amplias, que llegar a un consenso único que promedie o que considere todo lo que es necesario, quizás podría suceder, pero no logro visualizar el
cuál sería el camino para lograr ese espacio. Vuelvo a lo que había planteado antes. Yo creo que hay necesidad de tomar la política más y las acciones políticas a nivel local, a nivel comunitario. A mí me gustaba mucho, me gustó, participé en bastante el recurso de los cabildos. Creo que ahí había una riqueza, hay una riqueza súper importante por retomar para ver qué sensaciones se van levantando en distintas localidades, en distintas entidades, en distintos organismos, etcétera. Desde allí poder recoger la multiplicidad de necesidades, de derechos, de elementos que deben estar sí o sí en la Constitución. Para mí esa sería la perspectiva que aspiramos poder sostener de aquí a que se comience desde la hoja en blanco a escribir la próxima Constitución. Miguel. Miguel, sí. Ay, sí. Repíteme la pregunta. Es que estaba escuchando y se me fue la onda. ¿Cómo se asegura la representatividad en este nuevo proceso que se viene, o ya en el producto final? Mira, yo creo que es bastante complejo cómo aseguramos la representatividad. O sea, ya no tenemos escaños reservados, por lo cual no tenemos representatividad asegurada. No nos garantiza la representatividad. Sé que hay partidos políticos que han levantado rostros LGBT para el proceso constituyente. Creo que muchos estamos en este momento enfocados en lo que viene este fin de semana, que es el votar por apruebo y convención constitucional, y como que no nos hemos detenido todavía a pensar cómo va a ser el siguiente paso. Al menos hace unas semanas atrás me hicieron como una pregunta similar y efectivamente tenemos que tener en consideración que hay una cuota de votación y la cuota también por territorio. En teoría, si no me equivoco, el distrito nuestro serían como 5 constituyentes. Entonces, eso nos reduce bastante el espectro. Y creo que hoy estas benditas diferencias partidistas que finalmente hacen divisiones, asegura de alguna forma a que el sector que en este caso va por el rechazo, pueda asegurarse mucho más porque se van a alinear para ir a presentar a esos constituyentes, mientras que los sectores de izquierda hoy día se están dividiendo y se están discutiendo otras cosas y cada vez se van segmentando más para presentar sus candidatos. Quizás hubiese sido bastante interesante el poder levantar independientes LGBTI, pero lo veo bastante complejo o en el contexto actual, al menos para nosotros, que el contexto COVID nos colocó justamente en una situación mucho más de tensión, como para poder pensar en un levantamiento de este tipo. Entonces, finalmente, creo que debemos estar súper atentos ahí a qué rostros se van levantando. Creo que sería bastante interesante que a medida que vayan surgiendo rostros LGBTIQ+, creo que Connie Valdés por ahí es uno, podamos de alguna forma levantar esas voces, poder de alguna forma darle fuerza a esa representatividad, porque creo que nuestra historia también nos ha marcado en el hecho de que finalmente nos tiramos piedras en nuestro mismo tejado. Y hoy creo que esas piedras las tenemos que dejar de tirar. Tenemos que de alguna forma remar hacia un proceso que logre esta representatividad para un levantamiento de voces que logren llegar a un lugar al cual no hemos llegado nunca. Así que no hay nada garantizado. Sí. Es lamentable lo que comentan los chicos, Oscar y Miguel, porque en realidad, mira, costó, yo lo pienso de esta forma, no hay nada asegurado, no hay un escaño reservado para la comunidad o para las disidencias, partiendo de que igual que las disidencias son muy amplias, son todo lo que se escapa a la heteronorma, entonces es mucho, pero
costó tanto en primera instancia para que se aprobara la paridad. Imagínate lo que habría que moverse para lograr que se aprobara un escaño reservado para la comunidad LGBT y más. De verdad, está complicada la cosa está complicado, pero no es imposible. Yo creo que el foco es hacer conciencia, educar a la población y tratar de promover a las personas que realmente nos puedan representar. Pero no podemos asegurar una representatividad si la ley no lo regula, porque hubiera sido ideal que estuviera regularizado la representatividad de todas las personas, ¿ya? Pero no se logró. No sé si se pueda reformar o se puede hacer un cambio y se pueda plantear una discusión para lograr llevar esto a la mesa y lograr que en el proceso constituyente haya un cupo reservado para las personas. Pero ahora igual, como decía Miguel, todos estamos concentrados en que gane apruebo y convención constituyente. Bueno, con esa fue mi última pregunta. Yo quiero agradecer nuevamente su espacio, su tiempo. No sé si quieren decir algunos de ustedes algunas palabras finales para finalizar, valga la redundancia. Sí, yo quiero decir algo. Esperemos que en este proceso constituyente, estos 2 años que va a tener de trabajo una nueva constitución, em, como hito histórico en Chile, la comunidad LGBTIQ+, dejemos de ser tercerizados como sujetos de derecho y que seamos considerados desde como primeras voces en nuestros derechos, en nuestras demandas. Creo que efectivamente el tener que esperar que alguien más nos represente es algo que debería haber quedado hace mucho tiempo atrás. Y que hoy, 2020, debiéramos lograrlo recuperar. Ni siquiera voy a decir conquistar porque es un término colonial, voy a decir recuperar aquello que la historia nos ha quitado. Creo que efectivamente el Estado de Chile tiene una deuda con muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, tanto en dictadura como en postdictadura, donde se nos ha anulado, donde se nos ha omitido. Creo que ahí hubieron compañeras que levantaron esas voces el 11 de septiembre, haciendo mención justamente a cómo el proceso Retting, el proceso Valech, dentro de las investigaciones de la dictadura y de las detenciones y las ejecuciones, no se incorporó esta mirada hacia la diversidad sexual. Entonces, finalmente, tanto en dictadura como en postdictadura, seguimos siendo omitidos, seguimos siendo anulados. Esperemos que en este 2020 y los próximos 2 años que vienen, dejemos de ser ese sujeto terciario dentro de nuestros procesos como sujetos de derecho. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera dar unas palabras finales o no? Me sumo a lo que comentó Miguel, y no tan solo por cómo el mundo nos ve, sino cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Creo que ahí hay una tremenda labor de aprobarnos nuestras identidades, nuestras particularidades, nuestras excentricidades, nuestras personas. Si tenemos temor todavía, que también puede ser un temor bastante fundado, pero si todavía hay temor a mostrarse a ser quien somos, vamos a seguir nosotros mismos manteniéndonos en ese espacio oculto. Y si logramos darle un vuelco a eso, si logramos mostrarnos tal cuales somos, si mostramos nuestros colores, nuestras diversidades, nuestras particularidades, como dije anteriormente, poco a poco las voces que están escondidas van a ir buscando la luz, van a ir buscando sus espacios, vamos a ir encontrando que nuestra red es mucho más amplia de la que creemos y eso nos va a llevar a que nos mostremos al mundo como válidos, como lo que somos. Voy yo. Para concluir igual, respetando todo lo que han dicho mis compañeros, estando muy de acuerdo con ellos y con sus opiniones, compartiéndolas totalmente,
creo que es importante eso mismo, que nos comencemos a tomar espacios de participación, de ya no excluirnos de los procesos en la sociedad, porque si bien que se nos Se escuche, pega. que se nos respete, que se a Se pega un poco, Camila. ¿y ahora se escucha mejor? Sí, No mucho. no sé si se escucha. Ya. Pero lo que es apuntar a que como derechos a ser partícipes de este proceso, llamar a todos nuestros compañeros, a todos nuestros amigos a votar, y creo que se pegó otra vez. Ya, pero en realidad eso, creo que tenemos que perder el miedo a participar, a dar nuestra voz en muchos temas, porque como disidencia no solo estamos hablando de discriminación, podemos opinar en áreas como de salud, podemos opinar en áreas ambientales, podemos aportar en áreas de seguridad social, tenemos voces y no solamente podemos aportar desde un punto de vista, podemos ser transversales al opinar desde nuestra mirada, y eso creo que debe rescatarse. Así que más que nada, hacer ese llamado a que votemos en conciencia, que votemos informados, como se llama este en vivo. Y eso, muchas gracias por la invitación también. Bueno, muchas gracias a todos los que hoy día nos vieron. La idea de este espacio es entregar eso, un voto informado. El día miércoles vamos a tener otro conversatorio que ya mañana sacamos el afiche. Así que muchas gracias por estar el día de hoy, por compartirnos sus pensamientos y opiniones. Así que eso. El llamado más que nada es a votar este día 25 de octubre por apruebo y convención constitucional. No, nada más que decir de parte mía, así que muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias igualmente. Gracias, Gracias a chao. todos. Nos seguimos por ahí por redes sociales. Seguimos transmitiendo.